papilas que son atróficas en el ser humano, que están desarrolladas en los oídos, están desarrolladas en los oídos. Generalmente tienen un pequeño corte, tienen los problemas gustativos respirados. Pero ya esta atrofia, pues, es como a las mujeres no son necesarias, no van a captar, nosotros estamos poniendo necesarias todas. Está en la parte posterior, el borde de la lengua en la parte posterior. Está la lámina propia. Y la lámina propia es la entrada del epitelio. El volumen gustativo estaría por acá. Lateral, para penetrar. Y la lámina propia da otra ramificación. Entonces se llama papila primaria y se llama papila secundaria. Tenemos acá la papila pungiforme. Demos cuenta que el epitelio no es sino otra cosa, el epitelio certificado plano, porque ha utilizado, no es otra cosa que excrescencia del epitelio forma las papilas, hasta la forma. Entonces este epitelio, aquí tenemos la papila pungiforme, tiene los volumen gustativos acá. Y acá la papila primaria no tenemos todo este período activo, pero sabemos que esto es la ramifica en deditos. Si le señalan estos deditos, son las papilas secundarias, la papila primaria del período activo, laxo. ¿Es una papila primaria o secundaria? Como que eso. Esa forma es la papila piliforme, también. Se van a ver con una más numerosa. La lámina propia del epitelio forma así. La lámina propia forma o la mucosa, igual está formada en la cara o está por el epitelio de la lámina propia. Luego tiene una pequeña submucosa. Posteriormente, vemos acá papila piliforme, papila pungiforme, y no habíamos visto esa que tiene un foso, se llama papila caliciforme. Circunvalada, alrededor de ella como los castillos medievales. Si yo quería pasar de aquí y entrar al castillo, tenía que poner un puente aquí, porque aquí acá hay un foso donde el pirámide cocodrilo. Entonces, ahora por el para castillo. Más adelante inventaron la pólvora y ahí usan los castillos. Podía sitiar, poner explosivos y espartanos. Acá está el otro pozo. Tiene que recordar de estas papilas, pero el botón explosivo está en la cara lateral. La cara superior no. Forma la vena igual, que divide la lengua en dos partes, los dos tercios anteriores y los dos posteriores. Son alrededor de 12 o 14. Luego vemos nosotros la lámina propia y vemos la mucosa. La mucosa que está pegada a la tercera capa, que es la muscular, acá. El conectivo es irregular y los músculos intrínseos de la lengua. Piensa que la lengua tiene un estriado esquelético voluntario, no debe chisme involuntariamente, sino que mueve las huesos, o sea, la lengua así. Este sistema histológico está en todas partes, una mucosa, que tiene la propia una mucosa. Bueno, no te llega a terminar. No llega. Otro pedazo de lengua acá, ese soporte se fue hacia el otro lado. Entonces yo digo, debajo de la mucosa, como todos los órganos que tienen estas cuatro partes, la lengua no tiene adventicia. Si yo sigo bajando por la lengua, llego a la cara ventral. Me voy a contar su mucosa, no voy a mostrar la cara, porque lógicamente hay una papila, la cara ventral, porque la que nosotros sacamos a la gente es la cara dorsal. Para la lengua mantenerse húmeda necesita esa glandulita, mire. Eso no es músculo. Eso
glándula lingual, la siguiente glándula tan menor, ¿sí? Con tubularidad compuesta menor. Usted la ve que tiene de color rojizo, es la producción de un líquido acuoso, una saliva líquida, se llama serosa, todo es muy líquido, seroso, acuoso, con algunas proteínas, pero en la parte de arriba tenemos ácido mucoso, que es una glándula tan mucosa, una glándula lingual tan mucosa. Estas glándulas de arriba son mucosas, pequeñitas, son miniaturas comparadas con la parote de todo esto, pero se llaman glándulas linguales, igual mucosa, o igual serosa, se identifica A, serosa mucosa, se clasifica. Ahí se ven papilas uniformes, uniforme sería como esta, pero tiene que como más puntuda. Esta no tiene botones gustativos. Uniforme, pues, no se ve muy bien, ahí en el anterior. La de aquí va la uniforme, ¿sí? Pero aquí la que vemos más es la calificornia. Ustedes la tabla porque esto más la fotografía está enumerado. En la tabla tenemos unas mejores y cavidad oral es lo que vamos a ver hoy, luego veremos todo los botones gustativos, o sea que es una papila calificornia y este es el pozo. Por el pozo, la importancia del pozo de esta papila es que por ahí caen los alimentos y tiene contacto con el botón gustativo. El botón gustativo tiene una cara que mira hacia el pozo, se llama polo gustativo, tiene microvellosidades, en las microvellosidades tiene moldes de receptores para pensar los quimioreceptores que vienen de los alimentos para averiguar el sabor. Ese es otro botón gustativo. La literatura dice que hay células planas intermedias, estructuras, y no, vamos a ver como estructura o botón gustativo. Haremos el 40 y siempre están en la cara lateral. Acá abajo están las glándulas dialéticas, como se ve, las glándulas tarcelosas y las glándulas tarcelosas limpian el pozo. Al limpiarlo salen los alimentos que están ahí produciendo la sensación de sabor y llegan nuevos alimentos. Es constante y rápidamente que se limpian estos pozos. Esta papila está en la vena igual, adelante están las uniformes y hacia la punta también hay uniformes, pero menos, pero están más que todo las foliadas. Es decir, las uniformes y las foliadas están en atrás y en el lateral. La capa muscular de la lengua tiene músculo corte transversal. El músculo sencillamente abajo de la lengua, el corte transversal, el corte oblicuo, el corte longitudinal. Aquí le levantan el inicio con su tejido y le levantan el inicio. El inicio no existe en este músculo porque no tiene una capa de la lengua que lo ponga sobre el cubo. Y observen acá tejido adiposo. Por eso, si usted no quiere engordar mucho, no pida lengua cuando vaya al restaurante porque tiene mucha grasa metida en el músculo. La lengua es rica, ¿no? Bueno, acá lo que les estaba explicando, ¿cierto? Usted mira este dibujo y no se le hace esa explicación, queda en el limbo. Entonces, según el dibujo, este sería el epitelio externo. Este sería el retículo estrellado, y este sería el epitelio interno. Por encima del epitelio interno se hacen los ameloblastos, por debajo se hacen los obloblastos. Y esto está volviendo la papila. Y entonces el órgano de mate se forma por el epitelio interno y el retículo estrellado.
Y aquí el mesodermo empieza a meterse y forma la papila dental. Entonces, germen dental, voy a hacer la pintura, ¿cierto? Esto debería estar pegado acá, pulpa. Pues como digo, los ameloblastos se hacen por arriba, hay una lámina basal que los separa y los ortoblastos están por debajo. Entonces los ameloblastos empiezan a producir el esmalte, se empieza a llenar el esmalte, los ameloblastos suben, cuando el retículo destellado se llena de esmalte, desaparece y todo ese esmalte, y los ameloblastos quedarían acá y mueren. Ahora, los otros blastos que están debajo no empiezan a producir espinas, la dentina empieza a alargar el diente hacia allá, queda debajo del esmalte, esta tomaría la línea amelo-espinaria, y al último van a quedar aquí alrededor de la pulpa, y esta parte va a quedar llena de encima. Y ya más hacia abajo, aquí está el cuello del diente, la vaina de la clase se va hacia abajo, va a tirarse para formar el diente. De esta manera se forman los dientes de leche, que es la misma manera como se forman los dientes sucedáneos o los constantes, que es el número 7. El cemento, digamos, la dentina que aparece acá, entonces el cemento, el borde externo de la dentina, cuando entramos ya a la raíz del diente, entonces aparece el cemento como un material indispensable para pegar el ligamento superior. Y esto es lo que se ha extendido a través de la lámina dentaria. Que la lámina dentaria va a formar esto y esto entonces va a formar acá está el hueso que va a formar el alveolo. El ligamento. ¿Y es eso? ¿Cómo? ¿El 10? El 10 es un espacio que queda ahí para, no debería estar, o sea, el 6 debería rellenar hasta el interno, pero una vez eso se llama la papila, 6 la papila dentaria, cuando esto sube acá, entonces los otros lados se quedan a fabricar la dentina y forman ya bien el origen doble, ectodérmico y mesodérmico. Ahora, si nosotros miramos acá, mire el retículo estrellado, ¿por qué le pusieron el retículo estrellado? Porque parece como estrellitas en el cielo, ¿no? Este sería el epitelio externo, este sería el epitelio interno, y estos son ya los ameloblastos. Entonces, los ameloblastos ya han producido esta raya negra como violácea, oscura, esto ya es esmalte, ¿sí? Y los odontoblastos, sí, esto debe ir pegado acá. El espacio lo despegó. Y los odontoblastos, que es el número 6, son estas celulitas que me van a formar este color que está debajo del morado, que es la dentina. Entonces estamos en el proceso apenas de empezar a formar la dentina y el esmalte. La dentina se va hacia abajo, aquí sería la línea amelo-dentinaria, pero la vemos nombrar acá. Aquí ya tenemos el esmalte, tenemos la línea amelo-dentinaria, tenemos el esmalte hecho por los prismas del esmalte, que no lo veo acá, pero el esmalte se forma por capas, formando estas estrellas, estas líneas que se llaman las líneas de Res, T y Z, Res. Y acá vemos la dentina. Entonces la dentina vemos que está formada por túbulos dentinarios y el esmalte está formado por prismas de esmalte. El esmalte tiene una sustancia más dura con un 97% de material orgánico, que cristales de hidroxiapatita bien ocluidos, solo tiene un 2% de agua y un 1% de proteínas derivadas de las amelogeninas, de las amelaninas. Aquí vemos que el esmalte está terminando, ese es el cuello del diente y aquí empieza el cemento. Entonces el número 3 es la unión amelocementaria. ¿Sí? Y esto es cemento. Este primer cemento no tiene células, es avascular, sí, celular. Y el cemento que hay a la profundidad, que es exacto, que vamos a ver, es cemento celular. Las células se llaman cementocitos. Aquí vemos bien los túbulos dentinarios. Y
Y los odontoblastos son los que forman los túbulos, porque los odontoblastos son células que mandan una prolongación que se llama proceso, y ese va formando alrededor un tubo que le entra agüita, que le entra líquido tisular, y ese proceso del odontoblasto llega a arrancar hasta la línea amelodentina, que de ahí no pasa. Aquel esmalte no tiene componente nervioso, por eso se pueden perforar a uno el esmalte para las caries dentales y no tiene como una herida. Pero la dentina no lo tiene. Hay personas que ese proceso que hago los túbulos dentinales entra hasta el esmalte y le hace esta sensibilidad. Puede formar una línea que se llama línea de Owen y fibra de Thomas. Eso lo dejo para que ustedes lo lean más. Y es más teórico. Aquí ya bajamos hacia la parte de la raíz, encontramos una parte de cemento más ancha, encontramos los cementocitos, que son como los osteocitos. Esto tiene un 70% de material inorgánico, o sea, el esmalte es la tercera sustancia más dura del cuerpo. Hacerlo de cemento. Y aquí vemos la unión entre el cemento y la dentina, entonces sería cemento dentinal, y acá vemos los túbulos de dentina con los procesos por dentro. También hay partes donde se condensa más. A este lado está la pulpa, aquí estarían los osteoblastos. La dentina se produce constantemente, primero como predentina y luego como dentina, y se va reabsorbiendo. Esta sí cambia, cambia el esmalte no. Acá tenemos un diente donde nosotros vemos la dentina porque estamos en la raíz. Aquí entra algo de esmalte, esta es la línea amelodentinaria, y acá vemos la encía que se penetra por esta parte. Y en este lugar, entre el cemento es lo que se ve en blanco y eso, vamos a encontrar los ligamentos periodorsales. Y aquí vemos lo otro de material óseo que ya. El blanco es el ligamento. No, el blanco es cemento. El blanco es cemento y el ligamento mide esto y empieza a pegarse al hueso. Y por fuera está una encía con su lámina propia de tejido denso, ¿sí? Y tiene paraqueratina porque tiene los alimentos. Ustedes deben colocar ahí que en la mucosa oral, la mucosa de la cavidad oral hay dos epitelios. El epitelio masticatorio y el epitelio de recubrimiento. El masticatorio encuentra en la lengua, en el paladar y en las encías porque tiene más contacto con los alimentos. Entonces tiende a como a queratinizarse por el roce, pero esto se llama paraqueratina, cuya proteína principal es la electrina. Estos son primas del esmalte. En microscopía electrónica, los primas van de la línea amelodentinaria hasta donde termina el esmalte, son larguísimos, pero están muy bien empaquetados. Estamos hablando de un 98% de material inorgánico, no le dan espacio a nada más, por eso la sustancia más dura del organismo. Y acá, si miramos, entonces estamos viendo cómo llega el esmalte de la corona, se adelgaza y aquí ve acá todo este cemento. Entonces ve la unión amelocementaria, entonces es el cemento y aquí sería la dentina con sus tubos dentinarios. Este cemento celular es la tercera sustancia más dura del cuerpo, la cuarta es el hueso, la quinta es el cartílago y la sexta son los tejidos blandos. Y eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? Recuerdo que una vez hice una pregunta así. Recuerdo porque yo no estaba preguntando repetidas.
pueden publicar. Entonces aquí en esta figura del modelo usted ve que está la culpa. Y aquí está ya los monoculatos, no se ve porque dice por el espacio, o sea, fijarse. Y acá tenemos los tubos destinarios. Acá está llegando el esmalte, esta es la unión ameno destinaria. Y acá empieza el cemento. Pues esta unión entre el cemento y la dentina es ameno destinaria. Entonces ese cemento es un cemento acelular. Y voy a mostrar que aquí abajo, parte de donde entra el diente por el ameno apical, está el cemento celular. Externa, porque encontramos folículos pilosos, podemos encontrar glándulas sebáceas, aquí no se ve, pero podemos encontrarlas, y vemos glándulas sudoríparas de los dos tipos, ecrinas y apocrinas, esas que son las más delgadas. En otros sitios le podemos ver esas glándulas sudoríparas apocrinas. Entonces, por eso sabemos que es la superficie externa. Aquí en el 6 alcanzamos a ver el músculo escleroesquelético, que es el músculo auricular del labio, que es el que le da esa gran movilidad al labio. ¿Sí? Pero el músculo auricular del labio se encuentra en toda la superficie del labio. Acá pues tenemos las otras dos partes. Observemos acá esta parte. ¿Sí? Entonces, miremos lo profundo, no hay folículos pilosos, no hay glándulas sudoríparas, no hay glándulas por este lado, solo vemos el músculo auricular de los labios en gran cantidad, ¿cierto? Un músculo escleroesquelético, pero esta es la superficie, el borde libre o el vermellón. Ese borde libre o vermellón también se identifica porque tiene muchas papilas, y estas salidas, como si fueran en la piel, tiene demasiadas papilas. Esas papilas, se habla que esto puede ser este no es queratinizado, sino paraqueratinizado. Puede ser que aquí el inicio del paraqueratinizado, principalmente componente, la queratina, como les decía César ahorita. Pero esta es la zona vermellón o borde libre. Pero observen que acá, en esta parte de abajo, encontramos estas glándulas, son las glándulas radiales, son glándulas TAC, tubulocinares compuestas. Generalmente aquí vemos son glándulas mucosas. Alcanzamos a ver los conductos excretores, realmente mucosa es una glándula que se encuentra ahí ya sabemos que es la superficie interna del labio. Entonces ya sabemos que donde hay folículos pilosos, glándulas sudoríparas, la superficie externa. Donde solo hay músculo y el epitelio, es la zona vermellón, borde libre. Y donde encontramos las glándulas labiales grandotas, ya es la superficie interna. ¿Listo? Entonces, ¿entendía las tres partes? Sí, pero ahí van a ver las láminas, ahí tenemos tiempo. ¿Qué era lo otro? Lo otro es el músculo esquelético, el borde longitudinal. Pero esta es una lámina de labio también, pero es para sacar un de un feto. Entonces, aquí, a ver, podríamos decir que esta sería, aquí las que empiezan por ejemplo para este lado, pero esta es la superficie externa, el vermellón y aquí interna. No se ve muy bien porque está en formación, tiene el músculo auricular arriba, se ve, entonces más bien se veía demasiado bien esta lámina. Finalmente, por hoy vamos a ver la primera parte del tubo digestivo, que es el esófago. Recuerden que en la clase César les ha dado que todo el tubo digestivo se divide en 4 capas, de adentro hacia afuera, mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia, dependiendo del órgano, ¿cierto? El esófago casi todo es adventicia, solo el último pedacito, ¿sí? Cuando entra, que atraviesa el diafragma, que va a entrar, cuando va a entrar el estómago, es seroso. De resto, prácticamente todo es adventicio. Tenemos la luz del esófago, que la luz del esófago es medio colapsada, luego parece una culebra, solo cuando pasa el bolo alimenticio se dilata totalmente, ¿sí? Se forman esos pliegues cuando está desocupado. Entonces tenemos la mucosa, que es todo esto. Vamos a mostrarles submucosa y la muscular externa, y la que se alcanza a ver, aquí la adventicia no la vemos.
La mucosa se subdivide en tres partes: el epitelio, plano estratificado no queratinizado, que es bastante grande; la lámina propia, que tiene tejido conectivo laxo, y la muscular de la mucosa. Entonces, en el tubo digestivo aparece la muscular de la mucosa, la cual nos sirve para determinar un límite entre mucosa y submucosa, ¿sí? Que es esta, ya la vemos ampliada. Después viene la submucosa, que tiene tejido conectivo denso y regular. Aquí vemos dentro de ella tenemos las glándulas del esófago, glándulas esofágicas propiamente dichas, verdaderas, por eso podemos decir simplemente glándulas esofágicas submucosas. Son las que realmente están, las que deben estar. Son glándulas tubulares simples ramificadas, no son acinares, ahorita lo vemos por qué. Producen una secreción mucosa, la cual me va a lubricar el epitelio para el paso del bolo alimenticio. Estas son las glándulas verdad. Aquí tenemos los conductos excretores de esta glándula, la verdad está bien, ese es el que parece un zapato, un tenis, ese conducto excretor. Después viene la muscular externa, que se divide en dos capas: circular interna, longitudinal externa. Es lo contrario de lo que vimos en renal. Circular interna, longitudinal externa. Y entre ellas, en el esófago no se ve tan bien como en el resto del tubo digestivo, encontramos el plexo mientérico. Este es el plexo mientérico, que me controla el peristaltismo de esa muscular. El plexo submucoso estaría más o menos en esto, cuando lo vemos, que me controla la secreción de las glándulas y también la actividad de la muscular de la mucosa. Este esófago, la muscular externa, casi todo es músculo esquelético en sus dos primeros tercios. Bueno, el primer tercio es esquelético, se habla que en el segundo es una combinación de esquelético y liso, y al final sí solamente liso. Pero generalmente cuando hacemos los cortes lo vemos como estriado esquelético. Eso es como en la más abajo que estaría la lentiza. Aquí tenemos esa ampliación de la mucosa y la submucosa. Entonces, mira, el epitelio, células basales, la lámina propia llena de muchas células, muchos vasitos sanguíneos pequeños para nutrir ese epitelio, y la muscular de la mucosa, que es un músculo liso. Esta muscular de la mucosa en el esófago se caracteriza porque la disposición de las fibras, ¿sí?, es como si tuviera usted pedacitos, mire, no van en la forma de corte, sino al contrario del corte. Cambia las otras musculares de la mucosa, el resto de órganos, usted sí la ve en la disposición de la corte, las ve longitudinales, las fibras, y aquí se ven transversales. Entonces, ese es el límite que también me ayuda a identificar el esófago, porque es muy fácil de ver. Vemos la submucosa, el tejido conectivo denso y regular. Vemos ahí las glándulas esofágicas submucosas, y miren este acá, a ver, ¿dónde era aquí? Esta acercada, miren acá, miren que no es una sino, miren que tiene luz. Observen, era este sí, miren que tiene luz. Es que todo no queda, depende del corte, pero miren, todo es tubular simple, ramificada, y tiene luz. No, este también se le alcanza a ver un poquito la luz. O sea, no es una sino. No, un acino, y sobre todo se podría confundir con acinos mucosos. Esa luz le ayuda a saber que es tubular porque los acinos son cerrados, ¿sí? No tienen luz. Bueno, aquí hay algunas arteriolas, algunas arteriolas, así sucesivamente. Todo esto va a llevar a la unión gastroesofágica, que la vemos